complicaciones que se generan de el soporte nutricional. Dale. Entonces, ¿cómo se define? ¿Sí? Y lo voy a leer. Serie de alteraciones metabólicas y electrolíticas como resultado de la reintroducción o el aumento de la provisión de calorías después de un periodo de ingesta calórica disminuida o ausente. ¿Mm? Complicación grave, potencialmente mortal, asociada a la rehabilitación nutricional intensiva. Básicamente, ¿qué pasa? Hay falla o hay un problema con los iones intracelulares. ¿Cuáles son los iones intracelulares? Los R1. Exacto. Entonces, para la vida, si yo le digo, doctora, monitorice los electrolitos para que ese niño no vaya a hacer realimentación, ¿cuáles eran? No, ¿cuáles son los iones intracelulares? El potasio, el magnesio, el calcio y el fósforo. Súper fácil, para toda la vida. ¿Ok? Y obviamente es causada por un cambio de un metabolismo catabólico que veníamos en déficit, en hambruna, mal, con poquitas calorías, a uno anabólico. Un poquito de historia, es la típica, si alguien ha oído o ha leído de síndrome metabólico, siempre echan este cuento, y es que lo empezaron a descubrir en la Segunda Guerra Mundial, cuando los suizos casi matan a los del ejército de los aliados, porque de queridos les mandaron chocolatina. Y entonces estaban en un periodo de inanición, de hambruna, de pues, estrés, de catabolismo, y se pusieron a comer mucha caloría en el chocolate y casi se mueren todas. ¿Listo? Entonces, la Segunda Guerra Mundial, la población de Leningrado aumentó la incidencia de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y falla renal después del inicio de la alimentación al terminar la guerra. Y el estudio de inanición de Minnesota en 1944, también ya estaba terminando la Segunda Guerra, voluntarios sometidos a 6 meses de inanición no presentaron morbilidades cardiovasculares, las cuales aparecieron fue cuando los realimentaron. Dale. La epidemiología, como casi todas estas cosas en pediatría, no tenemos ni idea del valor. En pacientes pediátricos no tenemos ni idea, es desconocida, es infradiagnosticada. En adultos hasta el 50% pueden tenerla y la prevalencia de desnutrición hospitalaria pues es alta. Entonces, si decimos que uno, ya ahorita vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para hacer síndrome de realimentación, pero pues la desnutrición, el desnutrido severo, al cual lo vamos a alimentar, pues ya tiene su factor de riesgo. Y claramente que no todos los pacientes que son realimentados pues van a tener síndrome de realimentación, ¿no? Pues, la gracia es tratarlos bien para que no terminemos en esa complicación. ¿Dale? La fisiopatología es de las cosas más lindas. Si a alguien le gusta la fisiopatología, disfruta mucho leyendo la fisiopatología del síndrome de realimentación, porque es entender la fisiología, pero al revés. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ayuno prolongado, por la razón que sea. El niño no come, no recibe los nutrientes adecuados, o el soldado de la guerra, como lo quieran ver, y hace una desnutrición aguda. ¿Qué pasa en eso? Pues tenemos hipoglicemia y entonces, por lo tanto, tendremos disminución de la insulina, ¿cierto? Por lo tanto, tendremos aumento del glucagón y aumento del cortisol. ¿Eso qué hace? Que empiece a haber glucogenolisis, gluconeogénesis y catabolismo proteico. Hay que sacar energía de donde sea, ¿sí? Con cuerpos cetónicos, pues si hacemos gluconeogénesis, porque eso, acuérdense que es sacar glucosa de otro lado que no sea la glucosa, entonces pues va a producir su resultado metabólico, los cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa? Que cuando hay ese tipo de cosas, esa liberación y esa tratar de producir glucosa de donde sea, empiezan a depletarse los electrolitos y sufren, como ya dijimos, los intracelulares, ¿sí? Con todo lo demás, empieza a haber problema a todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa con la secreción de insulina? ¿Sí? Cuando llega o sea, estamos en este estado donde la insulina está bajita, el glucagón alto, el cortisol alto. Llega la cantidad de calorías aumentada, entonces obviamente
a hiperglicemia, va a aumentar la insulina para poder meter el azúcar adentro y esto entonces empieza a haber aumento en la captación de glucosa, en la captación de fósforo, en la captación de magnesio, empieza a utilizarse la tiamina y como todo está tan desordenado y el cuerpo no estaba preparado para eso, ¿qué va a pasar? Hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, déficit de tiamina y retención hídrica. Se vuelven hipervolémicos, taquicárdicos y con todos los signos y síntomas relacionados a esos trastornos. ¿Aprendió síndrome de realimentación? ¿Ya sabe qué hay? ¿Ya sabe qué le tiene que pedir? Ok, eso espero. Entonces vamos a ver qué produce, porque pues ya sabemos qué le pasó, pero no sabemos los síntomas. Entonces ahí están. Hipofosfatemia da todo esto que más o menos nosotros en la carrera y en medicina y en pediatría siempre pues como que sabemos qué produce, pero pues a lo que tenemos que estar atentos y vigilantes, ¿sí? Ahí está el de hipofosfatemia, el de la hipopotasemia, el de hipomagnesemia, la deficiencia de tiamina, la retención de sodio y la hiperglicemia. ¿Ok? Eso es lo que tienen que aprender de esto. La clase de hoy para toda la vida. ¿Ok? Pues porque si uno dice, ay, el magnesio bajito que produce convulsiones, arritmias, ya no me acuerdo, pero sé que el magnesio bajito es el de la síndrome de la realimentación. Bueno, dale pues. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, el diagnóstico se hace con reducción en los niveles de fósforo, potasio y magnesio, que hay una clasificación de 10% a 20 se llama leve, de 20 a 30 se llama moderado y más de 30 se llama severo. Obviamente ustedes se imaginarán, uno con una disminución del magnesio de más del 30%, pues todo lo que puede pasar. Desarrollo en los primeros 5 días de posterior de inicio de la realimentación. También hay que ver que haya esa relación, ¿sí? Porque a veces empezamos a pensar que es una realimentación y han pasado muchos días, puede ser otra cosa. Y primera característica, pacientes que estén desnutridos y que se vayan a realimentar. Ahí está. Fósforo, cuando es leve, cuando es moderado, cuando es severo. Potasio, cuando es leve, cuando es severo. Magnesio, cuando es leve y cuando es severo. Los factores de riesgo. Es importante porque, como les dije, no a todo el mundo le da síndrome de realimentación. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que son bajo riesgo de síndrome de realimentación y hay pacientes que son alto riesgo. ¿Sí? Esto es más que todo, pues, en los adultos que, como les digo, está súper bien estudiado y diagnosticado. Entonces, si tenemos un índice de masa corporal menor de 18, con una pérdida de peso involuntaria en los últimos 3 a 6 meses, mayor del 10%, una pequeña o nula ingestión de alimentos durante más de 5 días y es un factor de altísimo riesgo, historia, bueno, sí dice el cuadro, historia clínica de abuso de alcohol, drogas, incluyendo insulina, quimioterapia, antiácidos y diuréticos, dice que sea, digamos, un riesgo medio, no digamos bajo, medio. Y alto riesgo es, obviamente, si tiene menos de 16 de índice de masa corporal, una pérdida involuntaria de más del 15%, una pequeña o nula ingestión de alimentos durante más de 10 días y al inicio, cuando uno le va a pedir, es mejor siempre que uno va a empezar una nutrición enteral o parenteral, pedirle unos electrolitos, como para tener unos niveles basales. Si ya están bajos, es más alto riesgo. En pediatría están descritos como estos. Si es una anorexia, entonces ojo con la recuperación nutricional de las niñas anoréxicas. Menos del 80% del peso ideal para la talla. Pacientes con un aporte energético por debajo de lo recomendado en los últimos 10 a 14 días. Pérdida bruta de peso de más del 10% en los últimos 2 meses. Kwashiorkor o marasmo. Enfermedades crónicas que cursan con desnutrición, como una diabetes, todo lo que sea hipercatabólico, enfermedad hepática crónica, cáncer, síndromes de mala absorción con mal control, una enfermedad inflamatoria intestinal, la fibrosis quística, el síndrome de intestino corto, los paralíticos cerebrales, niños desatendidos y pacientes en periodo posoperatorio. Muchos, ¿no? Muchos de nuestros niños. Cuando uno lee el tratamiento, lo primero que habla es que el tratamiento es prevenirlo, ¿sí?
Y obviamente, pues búsqueda activa de daños antialarmas, limitar el daño, corregir los trastornos, el ajuste del aporte y tratar los daños. Entonces, ahí están las dosis de tratamiento para las deficiencias de los electrolitos. En eso saben ustedes más que yo. Pero entonces, ¿cuáles son los electrolitos que toca? Y la tiamina, no se les olvide. Esos 4. Ya me voy tranquila. Yo no necesito que se aprendan porque eso está en los teléfonos. O sea, eso es fácil de buscar. Pero que sepan cuál electrolito hay que pararle bolas en los realimentados. ¿Listo? Y la tiamina, no se les olvide eso. La estrategia sugerida para la prevención del síndrome, entonces, antes de iniciar la realimentación, 2 cosas súper importantes: evaluar la hidratación, ¿sí? Como el estado hídrico del paciente, porque acuérdense que la respuesta ya dijimos que va a ser una hipervolemia, entonces como va a valorar cómo está desde el punto de vista de hidratación, vigilar los electrolitos. Segundo, iniciar lentamente. Entonces, otra vez se acuerdan del ejemplo de los de la guerra y de la chocolatina. O sea, iniciar lentamente la alimentación, ¿sí? Podría ser 1/3, 2/3 y 3/3. Acá dice que 50%, a veces están tan desnutridos, que es mejor empezar con 1/3. Realizar comidas pequeñas frecuentes, ¿sí? O sea, no una grande y muy espaciada, sino poquitas frecuentes. Administrar, bueno, ahí dice potasio, magnesio, sodio y fósforo. Monitorizar diariamente las cifras de electrolitos, monitorizar la hidratación y la situación cardíaca, intentar eliminar las mediciones que contribuyan a la aparición de efectos electrolíticos. Y la vigilancia, ¿no? La vigilancia. Entonces, pues los niños que están, las anoréxicas, toca mirar que no vayan a empezar a hacer edemas. ¿Sí? Toca monitorizarlas y ver que no vayan a estar taquicárdicas, hipervolémicas. ¿Sí? Ahí está el ASPEN, el consenso de las recomendaciones, donde, por ejemplo, dicen, pues, cómo iniciar la nutrición, hacer, por ejemplo, restricción de líquidos no está recomendado, restricción de sodio no está recomendado, restricción proteica no está recomendado. ¿Qué pasa con los electrolitos? Digamos que para mí, pues, eso está escrito, entonces no es importante, sino lo más importante es que entendieran fisiopatológicamente cómo es y a qué tienen que estar atentos y cómo se trata, que es lo más importante. Ahí está la recomendación de la tiamina y los multivitamínicos y del monitoreo. ¿Listo? ¿Preguntas? Pues bueno, entonces espero que en realidad quede prometidísimo para toda la vida, ya no tienen que volvérselo a leer y que lo tengan claro en la cabeza. ¿Listo? Y nos vemos dentro de 8 días con el taller de nutrición parenteral. Tú ya se los compartiste. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque ustedes ya vieron creo que con la doctora Ángela Hoyos, nutrición parenteral en neonatos. O sea, entonces vamos a hacer un ejemplo rebobo de de nutrición parenteral en pediatría, pero entonces para que lo aprovechemos un poquito más, porque ese no va a ser clase así, sino con el tablero, vamos a hacer el taller acá, pero entonces mi consejo es, si tienen tiempito, desarrollen el taller para que sea más fácil y si tienen preguntas, pues La idea de este es que como cada vez más tenemos el Excel o el programa o la vaina, pues uno solamente mete los datos y ya. Pero lo que yo quiero enseñarles es como que ustedes cuando sean pediatras estén atentos de que si falla algo, pues si el programa se los dio, entonces no van a saber de dónde sale nada. Es básicamente como que sepan de dónde salen las cosas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos.